En esta ocasión vamos a presentar nuestro primer caso clínico sobre el módulo cabeza y cuello. El tema que elegimos es fractura nasal. Los integrantes son Ana Arciniegas, Antonio Munive, Saulo Quiñones, Andrés López y Fabio Charles. Anatomía del hueso nasal. Para empezar, podemos mencionar características generales del hueso nasal, como por ejemplo que es un hueso plano, par, y que además forma parte del conjunto de huesos que se conocen como el víscero cráneo. Ahora bien, en cuanto a la irrigación que se presenta en la zona del hueso nasal, podemos nombrar a la arteria angular o de igual forma a la arteria dorsal de nariz. En cuanto al drenaje, podemos nombrar a las venas nasales dorsales. Ahora bien, centrándonos en la cara anterior o cara externa del hueso nasal, podemos encontrar una variación anatómica conocida como el foramen nasal. Si nos vamos a la cara posterior o cara interna del hueso nasal, encontraremos una depresión que se conocerá como el surco etmoidal del hueso nasal. Por este surco encontraremos a la rama nasal interna lateral del nervio etmoidal anterior. Pasando ahora a hablar de las suturas que encontramos por el hueso nasal se articula con el maxilar y con el hueso frontal y de igual forma con su hueso opuesto. Ahora bien, la sutura que se forma por el borde lateral del hueso nasal y el borde nasal del hueso maxilar se conocerá como la sutura nasomaxilar. Posteriormente, el borde nasal del hueso frontal y el borde frontal del hueso nasal formarán la sutura frontonasal. Y la sutura que une a los bordes mediales del hueso nasal se conocerá como la sutura internasal. La unión de la sutura internasal y la sutura frontonasal se conocerá como el punto cranométrico que se llama nación. Complemento anatomía del caso. Los huesos nasales son dos pequeños huesos alargados ubicados en la parte superior de la línea media de la cara. El borde superior de cada hueso nasal es angosto, grueso y dentado, para así articularse con la escotadura nasal del hueso frontal. El borde inferior de los huesos nasales se une al cartílago nasal lateral. El borde medial se articula con el hueso nasal opuesto y se alarga para formar una cresta vertical que forma parte del tabique nasal. La cresta se articula con la espina del hueso frontal y la lámina perpendicular del etmoides. Los cartílagos nasales son un grupo de estructuras de tejido conectivo que dan forma al marco de la nariz. Están unidos a los huesos nasales y maxilares de la estructura ósea de la cabeza. Los cartílagos laterales tienen forma triangular y plana. Están ubicados debajo del margen inferior del hueso nasal. A su vez, su margen inferior está conectado por el tejido conectivo fibroso con el cartílago ala mayor. Los cartílagos alas mayores son un par de láminas delgadas y flexibles que sostienen el vértice de la nariz y forman las paredes medial y lateral de las narinas y parte del tabique nasal. Estas están separadas por una incisura que corresponde al vértice o punta de la nariz. El cartílago del tabique se conecta en su margen inferior con el vómero y a su vez con las apófisis palatinas de los maxilares. Superficial encontramos la arteria nasal dorsal, que es una de las ramas terminales de la arteria oftálmica. A su vez encontramos un ramo de la arteria nasal lateral. ¿Qué implica una fractura nasal? Los traumatismos nasales son golpes muy fuertes en el área nasal que pueden desembocar en múltiples afecciones tales como la fracturación del hueso nasal, pero también pueden ir más allá y ser nasoseptales, es decir, afectando inmediatamente al tabique y lesionando a su vez el cartílago nasal, provocando una obstrucción nasal. En la siguiente imagen podemos apreciar un tabique perfectamente derecho y en la siguiente podemos ver cómo este ha sido desviado de un traumatismo. Uno de los signos más notorios para poder detectar esta clase de fracturas es la equimosis periorbitaria, que consiste en una coloración rojiza o púrpura alrededor de los ojos.
También podemos encontrar un cambio en la forma de la nariz, sangrado, hinchazón, dificultad para respirar por la nariz, secreciones de moco por la nariz y sensación de obstrucción en una o ambas fosas nasales. Pero la pregunta que nos debemos suscitar es, ¿qué relación tiene la anatomía con este caso? Pues la relación que podemos encontrar en la anatomía con este caso es que por medio de esta podemos evaluar el nivel de daño generado en las estructuras subyacentes y adyacentes al trauma, asimismo generando un diagnóstico que nos permita responder de manera pertinente a las necesidades de nuestro paciente, siempre velando por su salud, y un ejemplo de esto lo podemos ver en la interpretación de las radiografías que nos permitirán confirmar en este caso la fractura del hueso nasal y la desviación del tabique con total certeza. Descripción del paciente. Tenemos un paciente, su nombre es Daniel Esteban Guevara, tiene 24 años, sexo masculino, y su motivo de ingreso es trauma contundente en cara posterior a riña callejera. Sus signos vitales son frecuencia cardíaca 71, frecuencia respiratoria de 20, tensión arterial de 130/71, saturación al 98% y temperatura de 36.7 grados centígrados. Para llegar al diagnóstico de una fractura del hueso nasal se realizó una exploración física con el objetivo de evidenciar epistaxis unibilateral. Asimismo, la inspección también tiene como objetivo buscar la presencia de edema o tumefacción, heridas cutáneas, desviaciones laterales, hundimiento del dorso o paredes laterales de la nariz, se telecanto o aumento de la distancia intercantal, y se realizó también palpación para evaluar crepitación y sensibilidad. Una vez se terminó con la inspección, se evidenció epistaxis bilateral, desviación de la línea media, edema palpebral leve con dolor en la palpación y laceración de 5 milímetros en región lateral nasal izquierda. Después se realizó la rinoscopia con el objetivo de identificar luxaciones o desviaciones del tabique nasal, descartar hematomas septales y detectar 6 filtraciones de líquido cefalorraquídeo manifestado como rinorrea o goteo nasal claro o transparente. De la rinoscopia se encontró desviación del tabique nasal y hematomas septales en nuestro paciente. Después se solicitó radiografía de los huesos propios de la nariz. Esta evidenció fractura del hueso nasal en el plano 1, según la clasificación de Strand, al afectar solo la porción más anterior de los huesos nasales y el tabique, y de tipo 4, según la clasificación de Rodrich, al ser una fractura bilateral con desviación de la línea media y con hematomas y laceraciones nasales asociadas. Por otro lado, no se solicitó tomografía computerizada al no sospechar de lesión ósea en áreas adyacentes, ni observar pérdida del estado de la conciencia ni salida de líquido cefalorraquídeo. Explicaremos ahora entonces los tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos de los daños colaterales derivados de la fractura del hueso nasal. Para eso lo partiremos en los siguientes puntos, que son el estado del paciente una vez lo encontramos por primera vez, cuáles y qué son estas heridas colaterales, la clasificación si es que poseen y la definición de cada una. Por tanto, explicaremos el diagnóstico y cómo llegamos a él y el tratamiento. Para explicar el primer punto, observamos que nuestro paciente, al encontrarlo por primera vez y hacer la revisión respectiva, encontramos que nuestro paciente posee un sangrado bilateral de las fosas nasales, denominado epistaxis. Nosotros sabemos muy bien que la cavidad nasal es una cavidad bastante vascularizada, tanto así que en la región anterior poseemos un plexo anterior o por su apónimo plexo de Kisselbach, y en la región posterior tenemos un plexo posterior o por su apónimo plexo de Woodruff. Como sabemos, si encontramos una hemorragia nasal es porque alguna de las arterias implicadas dentro de este plexo se encuentra lastimada. Como sabemos que dentro de este plexo convergen las ramas de la carótida interna, la arteria etmoidal anterior y posterior, y de la carótida externa la rama septal de la arteria labial superior y arteria palatina mayor y arteria esfenopalatina. Esta arteria esfenopalatina, aunque si bien hace actividad de irrigación en el plexo anterior, se encuentra más que todo disputada en el plexo posterior. En el plexo posterior se encarga más que todo de las epistaxis, que se van más que todo por la faringe. Sin embargo, estas, que nuestro paciente no la posee, se detectan más que todo por la zona bucal. Como nuestro paciente podemos observarlo a primera impresión, observamos este sangrado proveniente de las fosas nasales, que explicamos es bilateral. Tenemos que como tratamiento principal detener la hemorragia. ¿Y cómo detenemos esta hemorragia? Primeramente debemos hacer compresión, siempre teniendo cuidado del hematoma septal, que explicaremos en la siguiente diapositiva, porque como mencionaremos, este hematoma septal genera bastante dolor en el paciente. Entonces, en el hacer compresión debemos tener mucho cuidado, y para eso le brindaremos analgésicos y antibióticos para frenar la infección.
Por siguiente a esto, una vez detenida la hemorragia, en caso tal de que no se detenga, insertaremos algodón para ayudarle a frenar la hemorragia, y en caso tal de que no se detenga, procederemos a informarle al cirujano maxilofacial o al otorrinolaringólogo para que éste tenga un tratamiento quirúrgico, ya sea también para drenar el hematoma septal, frenar esta hemorragia para que nuestro paciente no siga sangrando. ¿Cómo la puede frenar? Pues irrigando o cortando alguna de las arterias que él vea más a su conveniencia. Una vez detenida esta hemorragia nasal o epistaxis, procederemos a determinar, a drenar y explicar el hematoma septal que tiene nuestro paciente. Para eso entonces también haremos como en la diapositiva anterior, explicaremos el estado del paciente y todos los aspectos que mencionamos anteriormente. Es súper importante que entendamos qué es y cómo se forma el hematoma septal. Una vez dado el golpe o el traumatismo, tenemos que entender que este hematoma septal o tabique nasal es una estructura cartilagina ósea. ¿Por qué es cartilagina ósea? Porque aquí tenemos la lámina perpendicular del etmoides, que es un hueso, el vómer, que también es hueso, y en la región anterior tenemos el cartílago cuadrangular. Este cartílago es el que tiene más movimiento porque es un cartílago. Sin embargo, es en este que se desvía el tabique más que todo, y es el que posteriormente explicaremos. Y es aquí, en toda esta zona, que se encuentra cubierta de membrana de mucosa, donde se da el hematoma septal. El hematoma septal no es más que un cúmulo de sangre que se encuentra entre esas dos zonas, que lo que está generando es una obstrucción nasal, que en nuestro caso solo se encuentra unilateral, es decir, en un lado de la fosa nasal. Sin embargo, en muchas veces, en muchos pacientes se encuentra en los dos lados, y es súper importante drenarla, porque si no se drena puede obstruir las vías aéreas del paciente. Nosotros, para drenarlo, no nos encargaremos personalmente de esto, pero el maxilofacial o el otorrinolaringólogo se encargará de hacer un corte, obviamente anestesia, y drenar todo este líquido por las fosas nasales. ¿Qué pasa si no lo drenamos? Que nuestro paciente puede tener un absceso septal que puede derivar a una perforación septal. Y esta perforación septal, como sabemos que lámina perpendicular del etmoides, el vómer y el cartílago cuadrangular, da la forma piramidal a la nariz. Entonces, una vez se llega a perforar, tenemos que actuar rápido para que no se perfore, para que no se deforme la nariz, la forma de la nariz, y se forme la patología o la deformidad de la silla de montar, que en nuestro caso, como actuamos con rapidez, nuestro paciente no la sufrirá. Una vez resuelta esta parte, podemos devolvernos a la diapositiva anterior y observar que nuestro paciente, pues una vez drenado esta parte, solucionaremos su problema de la obstrucción nasal, y por su lado también resolveremos la parte del dolor, ya que como sabemos que toda esta zona se encuentra inervada por el nervio etmoidal anterior y el nervio nasopalatino, que a su vez genera bastante sensación de dolor en nuestro paciente. Así que, aparte de la drenación de este hematoma septal, procederemos a darle analgésicos y antibióticos de alto espectro para cuidar la salud de nuestro paciente. Tratamiento quirúrgico. Una vez tratada la epistaxis, el hematoma septal y la hinchazón, con los descubrimientos hallados en la radiografía, endoscopia nasal, etc., se concluyó que la complejidad de las condiciones presentadas por el paciente hacía necesaria una intervención quirúrgica. Aunque es importante aclarar que en lo que respecta a los traumatismos nasales, siempre se debe optar, en la medida de lo posible, por el tratamiento menos invasivo para prevenir complicaciones postquirúrgicas que pueden llegar a presentarse, como por ejemplo el cambio en la forma de la nariz, la disminución del sentido del olfato, un sangrado excesivo, entre otros. Así pues, volviendo a nuestro caso clínico, el paciente fue remitido a un otorrinolaringólogo, el cual determinó que el señor Daniel Guevara requería someterse a un procedimiento conocido como reducción abierta, el cual se procede a explicar a continuación de una forma sintetizada. En primer lugar, después de aplicarle anestesia local al paciente, por supuesto, para comenzar este procedimiento quirúrgico requerimos la ayuda de una pinza Gubia Lempert, que es un instrumento con un mecanismo de muelle y que además cuenta con una parte activa cortante afilada. Las hojas de la pinza Gubia Lempert se insertan a cada lado del hueso nasal deprimido. ¿Y para qué se hace esto? Básicamente para movilizar y reducir el hueso a su posición correcta.
Posteriormente, los segmentos cartilaginosos quedan expuestos con el objetivo de reducirlos. No obstante, a veces deben resecarse los segmentos del cartílago o, si es necesario, se realiza una osteotomía del vómer para permitir que el tabique vuelva a su posición normal. En ese orden de ideas, el tabique se reposiciona en su posición original en la línea media junto con el cartílago cuadrangular y el vómer, para luego colocar una pequeña sutura desde la espina nasal anterior hasta la porción anterior del tabique para mantener su reducción. Y definitivamente para la efectividad de aquella sutura es menester entender la anatomía de las estructuras comprometidas. Finalmente, después de la reducción, se colocan tiras adhesivas sobre la piel del dorso nasal y se ferulizan los huesos nasales con una férula externa que se adapta a la nariz del paciente, tal como lo podemos observar en la imagen izquierda. Asimismo, el tabique nasal se puede estabilizar con férulas o compresas, como lo muestra la imagen de la derecha. La recomendación posoperaria más importante es que el paciente debe evitar sonarse la nariz durante al menos 10 días luego de la reducción abierta para prevenir el enfisema orbitario, es decir, el paso de aire de las fosas nasales o senos paranasales al tejido subcutáneo y a la órbita. Aspectos a rescatar de la actividad. En primer lugar, lo que queremos rescatar de la actividad realizada es que nos encantó este primer acercamiento a las ciencias clínicas que tuvimos, aun cuando solo estamos en primer semestre de medicina. En nuestro caso particular, nuestro grupo decidió inclinarse por un caso de una fractura nasal, ya que, de acuerdo a la investigación que efectuamos, son las fracturas faciales más recurrentes a nivel mundial, por lo que nos interesaba conocer cómo se abordaban tales casos que forman parte de la cotidianidad de los profesionales de la salud. Asimismo, otro punto que queremos expresar es que el caso clínico planteado nos permitió apreciar la manera en que se aplican los conceptos que hemos estado aprendiendo en nuestras clases. Llegamos a la conclusión que indiscutiblemente los conocimientos anatómicos son imprescindibles para un efectivo y seguro cuidado de los pacientes. Por otro lado, esta actividad hizo posible que fortaleciéramos nuestro trabajo en equipo, pues en medio de la elaboración del video tuvimos que compartir nuestras ideas y organizarlas de tal forma que todos estuviéramos de acuerdo. Y esto nos lleva a nuestro último aspecto a rescatar, que es el hecho de que si bien existían ciertas pautas para la realización del video del caso clínico, al final la manera en que se mostraba el contenido dependía de nuestra creatividad, algo que nos agradó bastante. Sin más que añadir, muchas gracias por la atención.